Muy buenos días. Estamos iniciando nuestro programa en nuestra sección de mensajes para la gloria del Señor, denominado Un Minuto de Vida. Un minuto de vida es algo que va a cambiar tu corazón, que va a cambiar tu manera de ver las cosas, que va a cambiar la manera en cómo miras, cómo tú ves la vida cristiana. Este mensaje es para aquellos hijos de Dios que verdaderamente desean una vida en el Señor, una vida de arrepentimiento verdadera. Sabe que el día de hoy estamos en este programa de Un Minuto de Vida, porque un minuto de vida puede hacer la diferencia. Reflexionando en lo que la palabra de Dios dice, es importantísimo que nosotros estemos dándonos cuenta de lo que el Señor habla a través de su palabra. Siempre digo esto en la congregación que el Señor nos ha permitido pastorear. Si está en la palabra de Dios, hagámoslo. Si no está en la palabra de Dios, olvídate de ello. No importa que sean filosofías y huecas sutilezas que los hombres ponen y que permiten que vayan infiltrándose en la obra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios a partir de este momento. Bendiciones para todos y cada uno de los que están escuchando, los que están mirando este video. Si tienes la oportunidad, por favor, compártelo para que más personas sepan, para que más personas vean, hermanos, amigos, familiares tuyos que conocen de Dios un poquito o tal vez los mismos que no conocen. Judas, en el único capítulo que tiene, en el versículo 3, dice de esta manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es aquí que el apóstol Judas nos previene de que falsos pastores, falsos ministros, falsos hermanos se infiltrarán o infiltrados en la casa de Dios con una meta en mente: convertir en libertinaje, convertir en lascivia. Y en estos últimos tiempos, Satanás ha enviado una falsa doctrina para que se infiltre en las congregaciones, para que se infiltre en las iglesias. Y esto es importante que los cristianos de hoy en día estemos preparados para este momento, para momentos en los cuales el enemigo ha lanzado uno de sus últimos ataques más arteros en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esta falsa doctrina entrará a través de predicadores, a través de maestros, a través de evangelistas, que tomarán la gracia de Dios para torcerla sutilmente. Y esto es una manera de manipular la gracia de Dios hasta el grado de que van a producir libertinaje. Y esto es lo que genera un verdadero problema en medio del pueblo de Dios. La lascivia en el pueblo de Dios, el libertinaje en el pueblo de Dios ahora mismo está a flor de piel. Usted encontrará cantidad de doctrinas, usted encontrará cantidad de palabra aparentemente de Dios que torcerán la escritura de alguna manera para que esta mente se retuerza y no haga conforme a las cosas de Dios, no camine conforme a las cosas de Dios. Y para entender la seriedad de esta cuestión, de la advertencia del apóstol, necesitamos comprender el significado de la palabra lascivia o la palabra libertinaje. Libertinaje viene del griego aselgeia, que denota exceso, ausencia de freno. ¿Se da cuenta usted de algunas veces de esto? Que dentro de nuestras congregaciones o dentro de las congregaciones o la mayoría de ellas, la ausencia de freno es como si una nave o un vehículo lo tuviéramos circulando y no tuviéramos freno para detenernos ante un semáforo. Precisamente el freno es para evitar accidentes, pero cuando en la iglesia
hay ausencia de frenos, entonces vamos a caer en indecencia, vamos a caer en lascivia. Esta es una licencia, un permiso para pecar. Esta palabra también significa insolencia, cinismo. ¿Y cómo es posible que la gracia de Dios pueda ser convertida en todas estas cosas? Cuando se malentiende la gracia de Dios, se pervierte de tal manera que se convierte en ese libertinaje. Me llama mucho la atención lo que la palabra de Dios dice en este sentido. Y este término abarca todas las variedades concebibles de pecado, todas las variedades concebibles de lascivia, de desenfreno. En términos literales, la lascivia significa falta de disciplina moral, rechazo a las normas aceptadas por la moral. La lascivia, que significa una pasión suelta, una pasión desbocada, y también significa codicia, es decir, la gente va codiciando lo que los demás tienen, va codiciando lo que los demás desean, lo que los demás hacen. Es muy curioso, fíjese bien esto, que la mayoría de las personas, aún en las congregaciones, desean estar o desean hacer las cosas como las hace el mundo. Quiero comentarle esto, Iglesia de Jesucristo, usted no es como el mundo, usted no es como los demás, usted no tiene que imitar las cosas del mundo. Esta lascivia significa permisidad, desorden, el abandono de todos los frenos, el abandono de toda la moral, la cual se ha ido abandonando, haciendo a un lado. Y también representa todo lo sucio, todo lo degradante, todo lo lujurioso, todo lo obsceno. ¿De dónde nace todo este tipo de cosas? El Evangelio de Marcos, capítulo 7, en su versículo 20, nos dice de la siguiente manera: Jesús hablándole al pueblo en ese momento y les decía, pero decía, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios, salen los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Ahí lo mete el Señor, ahí interviene con esa palabra lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas falsedades o todas estas maldades salen de dentro del hombre y es lo que contamina al hombre. Esto es lo que Jesús habló. Había un problema en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es engañoso y no le gusta sujetarse a las leyes de Dios. Normalmente buscamos cada vez más tender hacia el libertinaje y a veces confundimos la libertad con el libertinaje. Volviendo nuevamente al tema, libertinaje es todo aquello obsceno, todo lo sucio, todo lo que nos lleva a violar los mandamientos o violar la gracia de Dios. La libertad es aprender a vivir correctamente delante del Señor, con una libertad dentro de nuestro corazón, sin que tengamos temor al que dirán, sin tener temor a no vivir conforme el mundo vive. Entonces, el apóstol Judas lo dice también de esa manera, y él dice que la lascivia es lo que él veía cómo iba a entrar en la iglesia. Y él escribió el apóstol Pablo también a los corintios de una manera muy directa. El apóstol Pablo, él está exhortando a la iglesia en Corintios, y por esa razón en la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios, en el capítulo 12, versículo 20, Pablo escribiendo de esta manera: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. El apóstol está diciendo, no, yo quisiera encontrarlos de una manera como los había dejado, como se comportaban cuando yo estaba ahí. No, esto no lo hacemos por temor a nadie, por miedo a las personas. Esto lo hacemos por un temor reverente
que nosotros le tenemos al Señor. Y entonces el apóstol está diciendo de esta manera: me temo que cuando llegue no os halle como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Y luego dice, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, órdenes. Versículo 21 dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es decir, el apóstol Pablo ya tenía cierto temor de las personas que iban a entrar en ese lugar y tenían de alguna manera la indisciplina de que cuando no haya alguien quien los esté supervisando, ellos caigan fácilmente en el pecado. Ahora le pregunto a usted en esta mañana, en este día, ¿cómo es que la gente bendecida de gran manera, de una manera tan abundante, podía seguir viviendo en una condición tan ciega, en una condición tan sorda? Eh, Esperamos que el mundo sea lascivo, esperamos que el mundo sea desenfrenado, esperamos que el mundo se complazca libremente en su lujuria, pero entre el pueblo de Dios, entre la iglesia del Señor, ¿cómo puede ser esto posible de alguna forma? El apóstol está diciendo, me temo que cuando lleguen no los encuentre tal como yo quisiera. Evidentemente, sin embargo, este pecado se había vuelto incontrolable en la casa de Dios. Mi hermano y amigo, tú que nos estás sintonizando a través de cualquier medio en los cuales estamos transmitiendo, usted debería de hacerse la misma pregunta. Un minuto de vida es para usted, porque son mensajes que van a llegarle al corazón, que van a llegar a su vida. Es necesario que usted sepa, que usted conozca, que usted se dé cuenta que nuestra vida pende de un hilo, que nuestra vida constantemente está en peligro continuamente. Usted no sabe el día de mañana cómo irá a ser, usted no sabe cómo vendrá el día de mañana. Estemos preparados cada día, estemos preparados a cada momento. Y quiero hacerle esta misma pregunta a la iglesia en la actualidad. Tú que te congregas en cualquier lugar, tú que te congregas en cualquier parte del mundo, donde quiera que tú te estés congregando, ¿cómo es tu vida? Porque todos los domingos, todas las semanas, cristianos profesantes se reúnen en la casa de Dios y luego se reúnen para aparentemente adorar, escuchar la palabra, disfrutar de la hermandad, disfrutar de la prédica, del sermón, del mensaje que está dando el líder, el pastor, el diácono, la persona que está encargada de eso. Y con todo, y muchas de esas personas con apariencia piadosa llevan una vida llena de lujuria. Por esta razón es importante que usted sepa, un minuto de vida es para usted. Puede cambiar su corazón, puede cambiar su alma. Este tipo de personas dentro de las congregaciones fornican, tienen aventuras amorosas, alimentan la adicción a la pornografía. Dígame, mi hermano, dígame, mi amigo, ¿como un creyente que ha recibido la luz puede seguir haciendo tales cosas? Necesitamos un verdadero momento para el arrepentimiento. Hay un ataque inminente del enemigo a nuestras emociones, al ego. Hay un ataque del enemigo tan fuerte a la iglesia en estos últimos días que el diablo está expulsando un flujo de inmundicia tan grande, tan poderoso, que usted ni siquiera se imagina. Desviará, dice la palabra de Dios, inclusive a muchos de los escogidos. Dice la palabra que aquellos días tendrán que acortarse por causa de los escogidos. El enemigo lanza un ataque tan artero que de alguna manera no habrá modo de detenerlo, a no ser que estés tomado completamente de la gracia del Señor Jesucristo. Un gran hombre de Dios, un hombre al cual personalmente he admirado por causa de
la santidad, la rectitud con la cual se ha manejado o se manejó durante toda su vida. Un hombre que trascendió a través de los tiempos. Él era David Wilkerson, un hombre que llama la atención seguir su testimonio, un hombre que de alguna manera Dios usó muy poderosamente en diferentes áreas de su vida. Él profetizó en el año 1974. Fíjese bien, estamos en el año 2016 en este momento y él profetizó en el año 1974 y él dijo esto, lanzó una pregunta en medio de una conferencia: ¿cómo intentará Satanás de acosar y engañar al pueblo escogido de Dios? Hizo esta pregunta y dijo: lo va a hacer sucediendo a la humanidad y creando un derrumbe moral. De esa manera lo habló. Dijo: va a abrir las compuertas del infierno y buscará bautizar al mundo en basofia erótica, basura y sensualidad. 1974 el hombre estaba profetizando una palabra de esto. Hoy en día es un desenfreno total lo que se está viviendo en diferentes lugares y aún entre el mundo cristiano. Diferentes tipos de denominaciones, no importa la denominación a la cual usted asista o a la cual usted pertenezca. Le voy a decir algo que tal vez no agrada a muchos esto, pero organizaciones a final de cuentas no van a salvar a nadie. Organizaciones no es el tipo de si usted se congrega con nosotros, esto va a ser lo que lo va a salvar. No, señor, esto no es lo que lo salva. El único salvador se llama Jesucristo. Esto es lo que usted necesita verdaderamente y es por eso que le estamos transmitiendo a usted esta palabra con gran amor, con gran pasión, para que usted verdaderamente alcance la salvación. Sí necesitamos de Dios, necesitamos enmendar nuestra vida, necesitamos enmendar nuestro corazón. Para esto es un minuto de vida. Por esta razón, probablemente no sea un mensaje muy popular para cada uno de ustedes, pero estamos cerrando. Dios está a punto de bajar el telón de la eternidad y quiere compartir con usted estos últimos momentos. El hombre habló, David Wilkerson, regresando nuevamente a él hablaba acerca de este derrumbe moral. Y el derrumbe moral, dijo él, superará cualquier cosa que la mente humana pueda conjugar. Desde ya, los espíritus demoníacos de la codicia arrasan a las naciones, llevando desnudez, perversión, la inundación de inmundicia. Él dijo: se acerca un baño de suciedad para acosar a las mentes y las almas de los cristianos, aún los más devotos. Y la Biblia dice que Lot fatigaba su mente día y noche por las cosas que veía y escuchaba en Sodoma. Wilkerson todavía continuó diciendo: pronto los cristianos van a ser expulsados a una inmundicia y van a ser expuestos, a una inmundicia y a una sensualidad tan violentas que hará falta de aferrarse fuerte a Dios para poder sobrevivir. Iglesia del último tiempo, mire, me llama mucho la atención que de alguna manera nos puedan llamar fanáticos y decir: se han fanatizado y reprimen. No, no reprimimos de ninguna manera. Esto queda para cada uno de ustedes. Esto es el famoso libre albedrío que el Señor le entregó a usted y a mí, pero a final de cuentas, como dice la palabra de Dios, anda en los caminos de tu corazón, anda en la vista de tus ojos, anda en la vanidad de tu mente, anda como quieras, pero sabe que sobre todas estas cosas darás cuentas a Dios. Hay personas, aquellos que no se aferren a la gracia de Dios y que están en dos aguas. Cuando este tipo de cosas suceda, no habrá mucho espacio para quienes no quieren y no entienden acerca de esta gracia maravillosa. Quienes no entren, dijo Wilkerson, quienes no entren en el arca de la seguridad de Dios serán arrastrados por este flujo de suciedad. ¿Y sabe usted? Las principales cadenas de televisión en diferentes lugares del mundo ahora
están quedando atrapadas en un derrumbe. El hombre predijo hace muchos años que programas televisivos pronto difundirían escenas con pechos femeninos al descubierto. ¿Dónde lo vio Wilkerson eso? Hoy en día se transmiten noticieros a través de climas y a través de enseñando pechos descubiertos de las mujeres, haciéndolo de una manera como una moda o como una modalidad. No, amados míos, lo que nosotros necesitamos entender es que el plan, la gracia, el favor de Dios no juega de esa manera. No busque usted liberalizar su vida de esta manera. Busque mejor tener libertad en el Señor Jesucristo. Y la cosa se hará al principio, dijo él, con un gusto estético, pero pronto la comunidad artística se una en un coro en alabanzas por este gran logro de libertad. Las compuertas del infierno se abrirán y entonces no habrá freno. Cada vez estamos viendo cómo el mundo se está desenfrenando. Cada vez estamos dándonos cuenta cómo el mundo se está yendo en una picada. Está cayendo en un derrumbe moral. Esta no es una advertencia para aquellos que entran clandestinamente en los cines pornográficos o alquilan videos sucios. Quiero que usted se dé cuenta de lo que le estoy diciendo en este momento. Quiero que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando acerca del corazón de usted, de su vida. Quiero que pruebe si usted permitiría que entre en su corazón cualquier tipo de falsa doctrina, cualquier tipo de palabra errónea que cambiará el significado de la gracia de Dios y pondrá en usted libertinaje. En los próximos días vamos a estar hablando acerca de el verdadero inicio o cómo fue como inició esta fiesta de Halloween. ¿Sabe qué? Esto es un problema que hoy en día se está metiendo y se está infiltrando en las iglesias. Es un tema que no voy a tocar hoy, pero que en los próximos días estaremos tocando en un minuto de vida, porque es importantísimo para usted. Hay cristianos hoy en día diciendo que Halloween no es ningún problema. No, lo va a mirar usted en los siguientes días, por favor. El diablo probablemente no tenga interés en engancharlo a las cosas sucias. Quizá él sepa que usted no puede ser tentado a cometer pecados vulgares. Sin embargo, él sí puede convertir su concepto de lo que es la gracia. Él sí puede lograr que usted vea la gracia como una excusa de permiso. Él no quiere involucrarlo directamente. Él lo quiere involucrar a usted de una manera indirecta, a manera de que tuerza las escrituras. Y entonces lo que va a hacer el enemigo es llevarlo al camino de la esclavitud y pronto estará haciendo cosas que nunca hubiera concebido estar haciendo. Si no me cree lo que le estoy diciendo, ¿no recuerda usted cuando se acababa de convertir? ¿No recuerda usted cuando las cosas de Dios le eran una pasión? Cuando las cosas del Señor las vivía apasionadamente y usted decía, puedo dejar cualquier cosa, como Pedro dejó redes, dejó barca, dejó todo por seguir al Señor Jesucristo. Ahora no te estoy diciendo que abandones trabajo, que abandones escuela, que abandones colegio. No te estoy diciendo esto. Simple y sencillamente lo que te estoy diciendo es que vivías apasionado por el Señor. Era lo mejor que podías encontrar y poco a poco las cosas, y a partir de los años, los meses, se fue involucrando algunos aspectos de permisividad en tu vida y de alguna forma esto se fue quedando de esa manera y fue haciéndote lo que era pecaminoso, lo que era pecado en un principio, después ya no lo fue tanto. Y se fue entrando, se fue infiltrando el permiso para pecar, el permiso para que lo que era malo ya no es tan malo. Como en un principio te imaginaste que cuando cometieras pecado te iba a caer un rayo, en ese momento estabas pensando de esa manera. Y como no te cayó un rayo, te diste el permiso de volver a pecar. Por esa razón el apóstol no anda con rodeos
Y nos dice inmediatamente que muchos en la casa de Dios están siendo desviados por el torrente de lascivia que el diablo ha lanzado. Él dice, porque por medios engañosos se han infiltrado ciertas personas, hombres impíos que cambian en libertinaje la gracia de Dios. Y niegan. ¿Cómo es como se niega? La manera diciendo, no, Jesucristo no es Dios. ¿De esa manera lo niega? No, lo niega con sus hechos, lo niegan con sus actos. Niegan lo que el Señor dijo en la palabra. Como hoy estamos en el siglo XXI, por esta razón ya las personas están cambiando. No, la escritura quedó antigua. No, Señor. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, mi amado hermano, mi amigo. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él tiene el mismo estándar de santidad que tenía en un principio. Él no ha mermado nada. Él no ha degradado el centro, no ha degradado ese punto central en la vida. Lo que es la esencia de la palabra de Dios no la ha cambiado todavía. Sigue siendo la misma forma, sigue siendo la misma doctrina. Todavía esto no cambia. No está en juego absolutamente nada de esto. Hombres impíos que cambian el libertinaje la gracia y de esta manera niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Este es un solo verso. Judas, en este versículo, Judas pone en evidencia todo el plan del enemigo para engañar a los elegidos de Dios. El diablo va a traer con tanta fuerza todo tipo de cosas a la iglesia, todo tipo de cosas a tu vida y toda clase de ministros para pervertir el evangelio de la gracia. Sin embargo, que usted que tiene y que desea, usted que es un cristiano sincero, una persona que verdaderamente anhela la salvación, usted que quiere una comprensión genuina, bíblica de la gracia de Dios, el enemigo no lo va a engañar. Este mensaje es para usted. Nunca podrá seducir el enemigo su vida, porque usted dentro de usted late enormemente una bendición, un celo de Dios. Y usted se pregunta, ¿por qué se está cambiando la gracia de esta manera? Está usted en lo correcto. Dios está ministrando a su vida. El Espíritu Santo está ministrando a su vida para que usted huya de ese tipo de pasiones. De modo que, ¿cuál es la auténtica gracia bíblica? Entonces usted se preguntará. Y la auténtica gracia bíblica es el poder que nos da el Espíritu de Dios para vivir una vida santa y luchar contra la impiedad. Tito nos dice, con este versículo quiero cerrar esta sesión de esta mañana. En Tito capítulo 2, en el versículo 11 al 13, nos dice de esta manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Qué interesante esto que habla Tito. El apóstol Pablo le escribe a este varón y le dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado, y nos dice para qué. No es para pecar. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego enseñándonos ¿qué? ¿Quién enseñándonos? La gracia. La gracia es la única que nos puede enseñar que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, esperando. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este pasaje revela dos características de la gracia bíblica que siempre va a producir en la vida de un creyente. Primero, la expectativa, un anhelo de la segunda venida del Señor Jesucristo, aunque hay algunos que a final de cuentas no creen que Él vendrá. Oh, gran sorpresa, amados míos, Él pronto vendrá. ¿Y tu vida cómo la encontrará? Esto es importantísimo para que usted se dé cuenta.
La gracia genera una expectativa porque debemos de vivir aguardando la esperanza bienaventurada, un anhelo por la venida. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor viene pronto. Y la segunda cosa que este versículo revela es un temor y reverencia santa hacia el Señor. Estos dos frutos de la obra de la gracia son inseparables y sencillamente no podemos poseer el uno sin el otro. Por esa razón el apóstol Pedro escribe y también relaciona la gracia con una sobria reverencia. Y él dice, primera de Pedro capítulo 1 en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro no nos está animando a poner caras largas o andar por ahí sin gozo. No, no confunda, por favor, el hecho de vivir bajo la gracia. No tiene nada que ver con vivir con caras largas o cara de religioso. No, señor, la gracia es algo que de alguna manera nos provoca alegría, nos provoca gozo, nos provoca bendición. Estamos sonriendo, podemos saludar al hermano, podemos saludar a todo mundo y hablar acerca de la bendición de Dios. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Este camino no nos provoca vergüenza. Usted no tiene la necesidad de vivir como el mundo vive. Usted no tiene la necesidad de caminar como el mundo camina. Usted tiene una gracia maravillosa que se está derramando sobre usted. Ahora Judas habla y dice, termino con esto, se infiltrarán hombres impíos, se infiltrarán hombres sin reverencia. De esto es de lo que está diciendo. Muchos. Estos maestros introducirán ligereza, liviandad. Van a dejar que esto se meta a la casa de Dios. Intentarán y distorsionarán y pervertirán toda reverencia hacia las cosas de Dios. Muy interesante, mis hermanos, hoy. Y quisiera que usted reflexionara un poquito acerca de esto. La palabra ligereza en este verso significa frivolidad, fríos. Estos falsos maestros se reirán de todas las cosas que van a hacer reverencia, van a mirar sin respeto, van a mirar sin temor. Y algunos intentan ridiculizar lo que son las cosas de Dios. ¿Por qué no tomar en serio tu vida eterna? Eso es lo que tenemos que hacer. Quiero cerrar este momento. Isaías 59:14 dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Se imagina usted esto? Retiran de las escuelas la Biblia y permiten ahora, o están intentando permitir, que entren libros con escenas pornográficas. ¿De dónde viene esto?
¿Cómo es posible que sean capaces de escurrirse en la iglesia para pervertir la gracia de Dios de esa manera? Es que el diablo los escogió. Probablemente los sacó de algún teatro pornográfico y los vistió de ángeles de luz. Y de alguna manera el enemigo ha hecho filtrarse ateos disfrazados de predicadores que no creen en el Señor y se las han arreglado para llegar a un púlpito. No. Pablo dice que tales hombres Dios les permitió de alguna manera. Iglesia de Dios, no permita que la gracia falsa entre en su vida, porque la gracia de Dios es muy diferente. Te ayuda a renunciar a los deseos, te ayuda a gozarte en el Señor y a disfrutar un minuto de vida a la vez. Dios te bendiga grandemente en este día. Comparte esta enseñanza con los tuyos, con tus amigos, y bendice en el nombre del Señor Jesucristo. Estaremos todos los días compartiendo un minuto de vida para ti en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Glorifica a Dios. Exáltalo. Amén. Quise buscar un mundo sin ti, me fui lejos y recorrí las calles de un triste universo. Le abrí el corazón a cosas que no te agradaban y me consumió mi mente, mis fuerzas, mi alma, y todo lo demás no me llenaba. Mi corazón te añoraba a ti y puse mi atención en cosas vanas.